el protestantismo se llevó por mucho al catolicismo, por una razón. Porque en la India se cree, dentro del hinduismo se creen las castas, y se cree que hay unas castas que están en un nivel superior que otros, ¿no? Desde el punto de vista, e inclusive hasta religioso, porque se entiende que mientras más viejas son las castas, pues más han ido reencarnando, ¿no? Y están más cerca de niveles de perfección. Entonces, ese elemento es interesante porque los católicos no les importó trabajar con eso de las castas, pero los protestantes, una vez llegan, empezaron a enseñarle a las castas más pobres, a las castas más débiles, a lo más gente, que era la mayoría, empezaron a enseñarle que ellos eran iguales a los demás. Y desde luego, mucha de esta gente, como sentían el rechazo de las castas de sus nacionales, pero veían entonces el buen propósito del extranjero, misionero, que llegaba con medicina, que venía a enseñarles recursos de agricultura, que inclusive proveía para que ellos entraran en el conocimiento tecnológico de la industrialización, pues vieron entonces en ellos una muy buena oportunidad y muchos de esta gente empezaron a hacerse cristianos. Por lo tanto, la masa en la India en el siglo XIX prácticamente era cristiana. Así que dentro de las cosas extraordinarias que todavía al día de hoy pueden agradecer las mujeres en la India, es que ya no las matan en las piras por ser viudas, y por el otro lado la mujer ha sido dignificada, porque hoy en día la mujer en la India puede estudiar y puede prepararse, y este fue parte del esfuerzo del trabajo que realizó el cuerpo misionero. Hay una mujer a finales del siglo XVIII en la India, llamada Ramabai, que era una indígena brillantísima, que inclusive se la llevaron los ingleses a Inglaterra para educarla, y en Inglaterra se hizo cristiana. Cuando terminó su educación y regresa a la India, entonces ella desarrolla todo un movimiento para restaurar a las mujeres jóvenes viudas y a las niñas, porque obviamente siendo las mujeres un cero a la izquierda, pues había que darle un sentido de dignidad. Y esta mujer Ramabai hizo un trabajo en la India extraordinario, y desde luego la gran ventaja que se presentó para el cristianismo en el siglo XIX con Ramabai es que ella regresa a la India ya cristiana. Por lo tanto, es una indígena, es una india, perdón, y como india, desde luego, conoce su idiosincrasia, conoce sus costumbres, pero a la misma vez portadora de la fe cristiana. Y está atendiendo un sector enormísimo, que era el sector de las niñas, y era el sector de las mujeres jóvenes, que en muchas ocasiones las viudas tenían hasta 10 años de edad, 9 años de edad. Porque una de las costumbres, por ser la mujer cero a la izquierda en la India, los padres la daban como esposa a la edad que se les ocurriera. Todavía. Sí, ¿no? Señalamos ahorita que prevalece. Sí. Sí, no. Y desde luego, pues, muchas veces daban la niña en matrimonio en el mismo nacimiento. Y entonces, pero claro, lo único que tienen que esperar que tenga que sea un inicio de pubertad. Entonces, en ese momento se le entregaban al hombre, que muchas veces era ya un anciano, y ellas quedaban viudas de 9, 10 años. ¿Ah? Bueno, pero no se fueron, porque fíjate que cuando mencionamos el proceso de Carey, esta mujer que la iban a matar en la pira, ella rechazó y se burló de la postura de Carey, porque es parte de la costumbre, es parte de la creencia. Es como en los tiempos antiguos, donde el rey de una tribu, las mujeres eran locas por ser la esposa del rey, pero eso conllevaba que el día que él se muriera, la enterraban viva con él, porque ella tenía que acompañarlo en el viaje, ¿verdad? Entonces, claro, sí, por eso. Entonces, pero el rey estaba muerto, pero
pero a ella la entejaban viva. Claro, y no la entejaban para que se muriera el mismo día, la metían en una cueva donde muchas veces esa pobre mujer encejada y de seguro tenía que pasar algunos días viva primero. O sea, que ellas iban a quemarse lo más contentitas, lo más alegres. Algunas sí, porque creían en el proceso. Hasta que sentían el fuego. Hasta que sentían la candela. Óyeme, allá en el barrio obrero, una vez en la década del 60, un individuo que quiso impresionar a la gente que estaba allí en el condadito final y compró un galón de gasolina, de gas, y pidió una cajetilla de fósforo. Y se echó el gas por encima y se pegó fuego, pero cuando se dio cuenta que el fuego quemaba, empezó a gritarle a la gente que lo apagara. Desgraciadamente, en lo que la gente logró buscar cubos de agua, el muchacho se murió. Pero sí, claro, morir por inmolación de esa manera no es una cosa fácil. Ahora, hay que trabajar también con otra área. El área de Vietnam, el área de Laos, el área de Camboya, que en este caso fue llana y sencillamente colonizada por los franceses. Al otro lado estaba Birmania, y Birmania obviamente estaba controlada por la administración británica de la India. En la zona francesa, los misioneros fueron los que provocaron la colonización. Pero en el caso de los reinos de Annam y de la Conchinchina, donde los católicos pidieron el auxilio a Francia por la persecución de los gobiernos locales, viniendo los católicos, pues obviamente prácticamente esa zona francesa fue gobernada británica, fue entonces gobernada y adueñada por, en este caso, por los británicos. Ahora, se da un elemento interesante, y es que se creaban aldeas para católicos, y los que quisieran seguir siendo budistas, se les decía que ustedes allá en sus colonias pueden seguir siendo budistas. Pero desde luego se daba un fenómeno, que era que los que se hacían protestantes o los que se hacían cristianos progresaban, porque ellos eran los que tenían el capital. Por lo tanto, esas comunidades que seguían siendo budistas eran más pobres, y muchas veces esto lo que trajo fue una serie de controversias y de guerras entre los bandos de la gente de esas comunidades, tanto de Birmania como de Laos, como de Camboya, como de Vietnam, porque ese proceso de colonización desde luego no agredía el sistema religioso, pero con su capital económico entonces se traían a la gente, y aquellos simplemente quedaban desatendidos y a merced muchas veces de la desgracia. Claro, en Birmania vino un misionero llamado Adoniram Hudson, no con H, no Hudson Taylor. Hudson Taylor lo vamos a discutir más tarde. Este es Adoniram Hudson o Hudson. Este señor era de origen congregacionalista, pero cuando vino hacia la India, él y su esposa empezaron a estudiar el Nuevo Testamento dentro del barco, y estudiando el Nuevo Testamento descubrieron que el bautismo de niños, que lo practicaban los congregacionalistas, el bautismo de niños no era bíblico. Por lo tanto, cuando llegan a la India, ya llegan convencidos de que aun cuando los congregacionalistas los enviaron como misioneros, ellos llegan convencidos que el bautismo de niños no es bíblico. Y ya y sencillamente optan por informárselo a
la Asociación Congregacionalista, y desde luego la Asociación Congregacionalista le quitó el apoyo económico. Y al perder el apoyo económico, entonces ellos establecen contacto con Guillermo Carey y se bautizaron como bautistas. Y finalmente, Adoniram Hudson se convierte en un ministro bautista. Y ya como bautista, obviamente, escribe a Estados Unidos, y Estados Unidos decide entonces crear una fundación misionera bautista para apoyarlo. ¿Por qué? Ya y sencillamente los congregacionalistas no le iban a mandar un chavo más. Si nos dejaste, ese es tu problema. Así que esta gente hubiera querido quedarse con Carey, pero los comerciantes volvieron y le dijeron: no señores, ustedes aquí no se pueden quedar, si quieren se van a Birmania. Claro, en Birmania Carey tenía uno de sus hijos que ya era médico, llamado Félix. Le dice: no hay problema, mi hijo los ayuda, pero desde luego el muchacho estaba iniciando en la medicina y tampoco tenía todos los recursos como para ayudarlo. Pero estos misioneros se van a Birmania, empiezan el estudio de idiomas, sobre todo estudian el Pali y estudian el Tai. El Pali es el idioma en el que está escrito los libros del budismo, y el Tai o el Tai es el idioma oficial que había en la región de Siam, en el área de Birmania. Así es que ellos empiezan a estudiar el idioma de estas comunidades de Birmania, y desde luego ya para el 1817, con la ayuda de un impresor que le envió a Estados Unidos a estos misioneros, Hudson, ya en el 1817 habían impreso y traducido el Evangelio de Mateo. Ahora, para que usted tenga una idea de cuán tediosa era el trabajo misional en aquellas regiones, 2 años después de ellos estar establecidos en Birmania, fue que por primera vez lograron bautizar al primer converso cristiano. Porque, desde luego, yo voy a un país y estoy una semana y digo que voy a hacer obra misionera, pero muchas de estas entidades que se me han reído, ¿no? Le digo: no, yo fui a este país a hacer obra misionera. Y me dice: ¿cuánto tiempo estuviste? Le digo: no, estuve 5 días. Y se echan a reír y me dice: eso no es obra misionera. Me dice. Y digo: ¿cómo? Me dice: no, eso no es obra misionera. Tú pudiste haber trabajado 24 horas por los 5 días, pero eso no es obra misionera. Obra misionera para nosotros es que tú vayas, te establezcas, estudies el idioma, la cultura, la idiosincrasia del pueblo, y luego que tú hayas conocido cultura, idiosincrasia, idioma, puedas hablar, puedas leer, puedas escribir en el idioma de ellos, entonces tú empiezas a hacer obra misionera. O sea, ese es el entendimiento que tienen estas entidades misioneras, y tiene que ser así, porque de lo contrario no logran la eficacia en el trabajo. Bueno, imagínense que hay una entidad misionera que ellos no se dedican a producir misioneros. Es una entidad misionera cuya gestión es solamente, la gestión de ellos es solamente esta: educar a gente para aprender los idiomas de estos países, y de esta manera ellos, una vez aprenden los idiomas, van a hacer la obra misionera, que es la entidad Wycliffe. La entidad Wycliffe, de hecho, muchos de los profesores que hay en Wycliffe han ganado premio Nobel de literatura. Son especialistas en el campo de la literatura, ¿no? Pero su servicio es ese, es enseñar a misioneros, tanto nacionales como misioneros foráneos, a aprender idiomas, y de esta manera entonces establecerse en estos países como misioneros. Así que en Birmania sucedió algo que era muy usual en aquel entonces, y es que estalló la guerra entre Birmania e Inglaterra.
O sea, los nacionales